El glifosato es un pesticida, bueno, es en realidad un herbicida que es utilizado para eliminar todo lo que sean malezas, plantas. Es un compuesto que para poder actuar necesita unos coadyuvantes, porque el glifosato, como es hidrosoluble, tiene que pegarse a las plantas con algún otro elemento, que es el POEA o el Cosmoflux, que son como adherentes. Este compuesto, que al final de lo que llamamos nosotros un cóctel herbicida, es el que produce daños a las plantas, pero no solo plantas, no son específicas para el combate de la cocaína, sino de la planta de coca, sino es se lo utiliza para matar cualquier maleza. Lo que sucede es que se genera una cadena, así como nosotros sabemos que en la ecología todo se trabaja por cadenas. Primero el problema es las aspersiones aéreas, y con el viento la sustancia química viaja por kilómetros y kilómetros. Llega a todo tipo de superficie, llega al agua, llega a las plantas, destruye los alimentos, aquellas semillas son ingeridas por las aves, hay problemas en los anfibios, y luego empieza a subir la cadena, llega a los productos alimenticios en un estado en proceso de descomposición, a los mercados o a la alimentación de la gente que vive allá. Bueno, hay muchos estudios desde hace años sobre el tema del glifosato. Siempre fue, o se dijo que el glifosato era un químico seguro para el uso, incluso por eso es que es tan expandido en hogares, en plantaciones, etcétera. Pero poco a poco se fue evidenciando que, primera cosa, que se había ocultado información sobre los efectos reales del glifosato. Segundo, empezaron a aparecer estudios en que se demostraba a nivel in vitro y en animales de experimentación que el glifosato sí producía problemas, y luego en humanos se fue demostrando poco a poco que efectivamente era un producto que estaba dañando el material genético, tanto que la Organización Mundial de la Salud lo reclasificó como un elemento potencialmente cancerígeno. El tema del uso del glifosato en aspersiones es una cosa totalmente inédita, ¿no? Porque el glifosato siempre se dijo desde el punto de vista del fabricante que tiene que ser usado como es vertido directamente en la planta. Y cuando se programa el tema del Plan Colombia, que es cuando se empieza a usar el glifosato a gran escala, se hace por aspersiones, es decir, sin respetar ninguna planta, sin respetar animales, sin respetar ni a las personas. Entonces se había visto que el glifosato estaba a más o menos hasta 10 kilómetros desde el punto de aspersión, 10 kilómetros más afuera del punto de aspersión. Entonces llegaba a muchos sitios, a muchos lugares, plantas, animales, los peces habían muerto. Entonces hay suficiente evidencia de que el glifosato tiene un problema real en la salud y en el ambiente y en animales, plantas, etc. Las aspersiones inician, si mal no me acuerdo, el 2008, en realidad 2006. 2006 inician, pero como una cuestión más restringida al territorio colombiano. A partir del 2008 empieza a haber denuncias de que las aspersiones estaban, incluso los aviones de aspersión estaban pasando la frontera con el Ecuador, y entonces el Ecuador ahí es que interviene en esta cuestión, que las aspersiones estaban llegando al Ecuador, se las estaban haciendo, si bien es cierto, en el territorio colombiano, por las evidencias que luego se encontraron de que llegaba hasta 10 kilómetros más allá, estaba pasando al territorio ecuatoriano, y justamente por eso es que el Ecuador protesta. En el 2009
yo me involucré como mi primer proyecto de investigación en determinar una línea base y ver cuál es el impacto que tiene las aspersiones de esta sustancia que es glifosato más coadyuvantes en las diferentes áreas en la frontera: microorganismos, salud, suelos, anfibios y el ambiente en general. Entonces lo que hicimos fue desarrollamos un proyecto el cual el gobierno en esa época nos financió, y empezamos a hacer la planificación de viajes, de apoyo a las Fuerzas Armadas para la seguridad, de toma de muestras, de consentimientos informados, de historiales clínicos. Y trabajamos, algo muy importante que hicimos fue, nos contactamos con la población de allá, con los dirigentes, con fundaciones, y ellos nos ayudaron para que nosotros podamos tener accesibilidad a las comunidades. Se determinó qué personas estaban, digamos, las más cercanas a la frontera. Se hizo diferentes puntos de muestreo, unas las que estaban en la frontera, unos a 5 kilómetros y otros hasta 8 kilómetros más adentro para hacer las evaluaciones, y la población control se hizo a 80 kilómetros de la zona. Se logró determinar que existían las alteraciones de su material genético, hasta, como digo, entre 12 a 26% era el daño, que es 3 veces más que la población control. Bueno, en el análisis psicológico lo que se trató, lo que se evaluaron fueron niños de las escuelas. ¿Cuál era el objetivo? Era que dibujen de forma libre su ambiente, el entorno, la naturaleza, su familia. No se les sesgó para que dibujen algo específico. Entonces hemos visto dibujos que realmente nos han llegado a impactar. ¿Cuáles son las cosas específicas que ellos han dibujado? Familiares dentro de las casas enfermos, aviones lanzando sustancias desde el aire, animales muertos, peces en los ríos muertos, y niños tristes. Entonces, según los psicólogos que hicieron la evaluación de estas gráficas, determinaron que en ese momento los niños tuvieron miedo. Ese miedo psicológicamente puede desencadenar en los niños problemas en la personalidad e inseguridad con el tema de la frontera, de las poblaciones aledañas. En cuestión de divulgación de los resultados, que esa es otra parte muy importante, el que la gente pueda llegar a conocer. En el 2011 lanzamos el libro acerca del glifosato, genética, salud y ambiente, que explica todos los pormenores de las técnicas y metodologías y los resultados que obtuvimos en la línea base en la frontera. Este libro fue el acreedor al premio Enrique Garcés. En el 2014 lanzamos otro libro y quisimos en esta ocasión hacer una versión en inglés para que tenga un alcance más internacional. Bueno, nunca el glifosato fue una solución para el tema de los cultivos de la coca. Hay estudios que demuestran que la disminución de las miles de hectáreas de cultivos es en realidad solo de un 10%. Entonces la efectividad del uso del glifosato es cuestionada incluso a ese nivel. El tema de usar drones me parece curioso porque no sé si los drones tengan la capacidad de llevar el líquido que va a ser asperjado, ¿no es cierto? Entonces tal vez los drones servirán para localizar los sitios y en esos sitios van a ser las aspersiones. No conozco un dron que pueda llevar los litros necesarios para hacer aspersiones a gran escala. O sea, es evidente que se necesita combatir plagas, se necesita combatir hierba mala, digamos así, pero tienes que proteger al individuo. Y como se dice que el glifosato no es tóxico, que no produce nada,
el uso es abierto, tan abierto y la venta es tan abierta que está, como había dicho yo, en casas, están expuestos niños, porque la forma de almacenar es dentro de las casas. Y entonces es un problema tremendo para la salud de los individuos.